la medicina va evolucionando en el tiempo. El planteo de la medicina ortomolecular es, si bien suena como bastante novedoso, se realiza desde 1955, o sea que no es algo de ayer o de hoy, llamémosle así. Estos enfoques a veces llevan por lo novedoso, por lo nuevo, que está muy en auge hoy día porque muchos artistas lo realizan, lleva a cierta confusión considerándolos como tratamientos de tipo alternativo. Lamentablemente muchos colegas también incluyen esto como si fuera una medicina alternativa. Bueno, debo comentarle al público en general y a los colegas en particular que están equivocados. Esto es el avance de la medicina, o sea, la medicina ortomolecular no es una medicina alternativa porque no es blanco o negro. Se apoya en los conocimientos de la medicina tradicional, o sea, cuando llega un paciente se le realiza una anamnesis, o sea, todo aquello relacionado a la vida del sujeto, desde sus antecedentes familiares, su vida personal, su estilo de alimentación, su estilo de vida en general. Si es necesario, se realizan los estudios complementarios tradicionales también, análisis de sangre, de orina, placa radiográfica, electrocardiograma, todo aquello que se conoce, y si fuera algo muy especial, alguna tomografía, una resonancia magnética, como tantos otros estudios. Pero además están los propios de la medicina molecular, ¿no? Que son realmente muy sencillos y muy anticipatorios, ¿no? Porque son tan sencillos, esto es interesante, porque pueden ser realizados a través de la toma de muestra de saliva, pueden ser realizados a través de una pequeña gotita de sangre o hasta incluso de una muestra de orina que a la vieja usanza, como se hacía antes para la determinación de si el paciente diabético, cuáles eran los valores de glucemia que tenía. Había unas tiritas reactivas, se ponía ella en el orín y se lo cotejaba con el frasquito pertinente, el cambio de coloración. Bueno, estos son test de tipo colorimétricos donde, de acuerdo al viraje de la muestra que se traiga de orina, en este caso poniendo el ejemplo de la orina, se puede determinar la presencia o no de cierto tipo de sustancias moleculares que nos permite inferir de ciertos procesos y anticiparse muchísimos años a la aparición de cualquier patología. ¿Y para quién está indicado este tipo de tratamientos? En realidad, la realidad es que sí, está indicado para cualquier persona. En líneas generales se recomienda muchas veces, nosotros los seres humanos tenemos un periodo, llamémosle anabólico, de cargar, de mejorar nuestra calidad de vida y tener la plenitud alrededor de los 20, 25 hasta los 30 años. Ahí empieza ya con la primera disminución de la primera hormona, que es la melatonina, empieza el declive biológico. Claro que decir, entre las 5 de la tarde y 5 y 1 minuto que está atardeciendo no lo vemos, pero en realidad sí ha comenzado este proceso. Pero bueno, respecto a patologías en sí, te diría que abarca desde la caspa hasta el cáncer mismo, porque el enfoque es un enfoque holístico. Nosotros no tratamos una rodilla, nosotros no tratamos una jaqueca con un antimigrañoso. Vemos al paciente en su conjunto, vemos todos estos otros aspectos, su estilo de vida, su tipo de alimentación, costumbres, digamos, y bueno, su entorno, también problemáticas de tipo familiar, laboral. Es decir, todo esto participa y en muchos casos descubrimos que a lo mejor esta migraña tiene no consecuencias por algo tensional laboral, sino por alguna disfunción de tipo digestiva que, bueno, muchos a veces lo asocian a lo hepático, pero la verdad que muchas de ellas se deben más a la parte de intestino y intestino delgado en lo particular. ¿Se puede tratar, por ejemplo, la depresión? Sí, es un excelente tema el que vos ponés, ¿no? Y te voy a explicar el porqué sencillamente y un caso clínico. El porqué, muchas veces el proceso de tipo depresivo, además de instaurarse durante mucho tiempo y ser muy penoso y doloroso para el paciente y su entorno, se debe a la disminución de cierto tipo de neurotransmisores cerebrales, ¿sí? Entre ellos la serotonina, que sería como el principal quizás. Para
y todos los antidepresivos que se dan se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina. Si vos vas a recaptar serotonina es porque tenés serotonina. Pero ¿qué pasa? Hay muchos pacientes que no tienen serotonina y entonces fracasan con los antidepresivos y se hacen extensos los tratamientos psiquiátricos o psicológicos porque el paciente no sale. Y ahí te pongo el ejemplo y veo lo teórico con el ejemplo. Una paciente que un colega me pide que la vaya a ver como clínico en función de una paciente que hace 8 años que está con una depresión severa, sin deseos de vivir, tratada sobremedicada, tratada por distintos psiquiatras. Y el que me lo pide es un psiquiatra. Le pregunto si tiene trastornos de tipo intestinal y eso me dice, eso es de lo que se queja. La veo, hago uno de los estudios moleculares con el orín de ella en su casa, son muy sencillos, lo ve el paciente, así que también ahí en vivo y en directo lo puede observar, y determino que hay una disbiosis intestinal, una alteración de la función del intestino delgado donde se absorben los nutrientes. Si no se absorben los nutrientes, no absorbe el triptofano. El triptofano es un aminoácido que está en la carne y en otras sustancias que una vez que pasa por el procesamiento del hígado se transforma en 5-hidroxitriptofano. Para que se absorba y eso genere el neurotransmisor serotonina, sería como la harina para hacer pan. El 5-hidroxitriptofano es la harina y el pan es la serotonina. Si no se absorbe, vos no tenés serotonina. Y si no tenés serotonina, no vas a salir de tu depresión y por más que tomes antidepresivo y cambies de antidepresivo, no vas a poder modificarte. Esta paciente, con no deseos de vivir, con temblores y tembleques y demás, medicada por psiquiatra, con contención psicoanalítica y con el pasaje en 8 años de varios tratamientos psiquiátricos, en tan solo 1 mes y medio modificó el 80% de toda la patología. De hecho, hacía 2 años que no salía a la calle, en la actualidad se reúne con sus amigas, logró vencer una fobia, digamos, un ataque de pánico que tuvo en un taxi y ahí se le declaró y bueno, se disparó todo. Ahora pudo viajar en taxi, bueno, pudo volver a una vida prácticamente normal, pero sustancialmente diferente. Y eso fue a partir de un enfoque médico, con una visión ortomolecular, y que pudo solucionar algo que se hacía muy difícil, incluso desde el punto de vista de los colegas psiquiatras. ¿Y la medicina ortomolecular le encontró la vuelta al estrés, que hoy es como una enfermedad muy, muy de moda, ¿no? Lamentablemente es la principal causa de las patologías hoy día, porque el estrés entre los no solamente neurotransmisores, sino dentro de las hormonas del sistema glandular, hace que una glándula, que es una de las que debería protegernos en cierto sentido, pero cuando se la estimula demasiado, que es la glándula suprarrenal, larga exceso de cortisol. El cortisol aumenta, entre otras cosas, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, fuera del momento de la alimentación, que es para lograr que se desfibre la materia, la comida, y sea luego absorbida en el intestino, pasa al intestino y quema la mucosa intestinal. Entonces, ya asociándolo con lo anterior que te dije, estrés, aumento de cierto tipo de neurotransmisores, la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, digamos, hace que se produzca este fenómeno, y al producirse este fenómeno trae consecuencias globales, porque trae como consecuencia la inflamación del cuerpo. Se inflama todo el cuerpo, porque cuando se produce la alteración del intestino, pasan moléculas, pasan elementos a sangre que no tienen que pasar, el sistema inmunológico se defiende, casi neutraliza el 95-98%, pero el resto van por las arterias de nuestro organismo, tiroteándose, como manera de decir, con estos invasores, donde logren acantonarse. Se comentaba recién acerca del caso de una tiroides de una paciente, una tiroiditis, donde dan los anticuerpos alterados, donde posiblemente puede ser que le digan que sea psicológico, que sea alguna virosis y demás, y en realidad su alteración la tiene en este tracto intestinal. El otro 15% donde entran estos agentes agresivos para nuestro cuerpo está distribuido entre la parte respiratoria, la parte urinaria y la piel, pero la mayor de todos es sobre el aparato de tipo digestivo. Entonces, nosotros, digamos, como para no extenderme mucho, porque yo puedo hablar muchísimo acerca de esto, la depresión se la trata, digamos, estudiando todos estos factores
y volviendo a reequilibrarlos, pero siempre el enfoque, ya sea que vengas con caspa o ya sea que vengas con un proceso, una fibromialgia, enfermedad ya te digo casi descubierta por la medicina ortomolecular, y que son esos todos dolores migratistas y demás que no calman con analgésicos. Porque no se calman con analgésicos, porque no son articulares, sino que son musculares. Entonces, esto, una vez que se logró establecer los parámetros a través de los estudios moleculares, se le dan muchos neutralizantes, como son algunos antioxidantes, algunos aminoácidos, elementos de la fitoterapia, y ¿por qué no? Si estoy tan dolorido, te voy a dar un analgésico para que, bueno, puedas sobrellevar el tiempo que lleva el proceso de modificación.